Continuando con el análisis de similitud y de números adimensionales, ya acabamos de hablar de los coeficientes de capacidad, coeficiente de potencia y coeficiente de carga hidráulica. En turbinas dinámicamente similares, por las leyes de similitud dinámica, lo que establecen es que estos números adimensionales, estos coeficientes, tienen que ser igual para turbinas similares, dinámicamente similares. O sea, CH1 tiene que ser exactamente igual que el coeficiente de carga hidráulica de la turbina 2, que el coeficiente de potencia de la turbina 1 tiene que ser exactamente igual al coeficiente de potencia de la turbina 2 y que el coeficiente de capacidad de la turbina 1 tiene que ser exactamente igual al coeficiente de capacidad de la turbina 2. De ahí se desprende, voy a derivar este nada más, de ahí se desprende que si el coeficiente de potencia está definido por P1 sobre la densidad del fluido en la turbina 1, velocidad de rotación de la turbina 1 al cubo, diámetro de la turbina 1 a la 5, pues eso tiene que ser exactamente igual al coeficiente de potencia de la turbina 2. So, potencia en la turbina 2, densidad del fluido pasando por la turbina 2, velocidad de rotación de esa turbina 2 al cubo, diámetro de esa turbina 2 a la 5. Si nosotros rearreglamos eso, ¿qué me queda? Que P2 sobre P1, P mayúscula, ¿verdad? Por potencia, tiene que ser igual a la densidad en 2 sobre la densidad en 1, a la velocidad de rotación en 2 sobre la velocidad de rotación en 1 al cuadrado, a la 3, y el diámetro en 2 sobre el diámetro en 1 con un exponente 5. ¿Ok? Y esa es mi primera ley de similitud para las turbinas. Usted verá, si hace este mismo análisis que yo hice para el coeficiente de capacidad y para el coeficiente de carga hidráulica, usted se va a dar cuenta que las ecuaciones 15 y 16 resultan de ese mismo análisis. Y esto usted lo va a estar usando en una de las preguntas que se le va a hacer para contestar en el informe. En cuanto al procedimiento experimental, está explicado en el video, pero vamos a ir rapidito. El objetivo es aprender para que usted pueda conocer sobre los parámetros y las relaciones que caracterizan el diseño y el funcionamiento de las turbinas de impulso. Vamos a estar trabajando con las turbinas tipo Pelton. El equipo experimental que vamos a estar trabajando, aquí tiene la turbina. A la vez de la turbina están en rojo. ¿Ok? El jet, ¿verdad? La boquilla por donde sale el chorro, se la acabo de dibujar ahí. Aquí es donde va a estar midiendo la presión. El agua entra por aquí, choca con esto a la vez y esto empieza a rotar. ¿Ok? Tacómetros para medir esa velocidad de rotación de los ejes. Y también va a usar rotámetros para medir el flujo, la temperatura del agua para calcular la densidad, también la va a necesitar, va a necesitar un termómetro, etcétera. Todos estos datos se le van a estar brindando. Y usted lo que va a hacer es abrir la válvula, encender la unidad. Este es el banco de hidráulico que se utiliza y que se ha utilizado en los otros experimentos. Va a leer el flujo volumétrico del rotámetro, va a medir la presión en el gauge que le mostré, va a medir la temperatura para poder calcular la densidad y entonces con el tacómetro va a empezar a medir la velocidad de rotación para cada uno de los ángulos que va a estar trabajando. Esto está mejor explicado en el video del aparato experimental.
Y entonces va a aumentar el torque, aumentando el ángulo, y repetir estas medidas de rotación del tacómetro. ¿Ok? Entre los resultados requeridos están los que están en esta tabla. Importante, yo le hice unos cambios a esta tabla en relación a los que ustedes tienen en el manual. Por favor, tomen nota de esos cambios. La idea de esos cambios es aclararle a ustedes unos cuantos puntos que me parece que estaban un poquito confusos de cómo se estaba hablando de la potencia de entrada, potencia de salida, potencia ideal, ¿ok? Así como algunas unidades en algunos de las otras medidas, ¿ok? Bien importante haga esto. Entre los resultados que se le va a requerir que grafique unos cuantos parámetros de sus resultados. La mayoría van a ser en términos de phi, ¿verdad? De ese factor de velocidad. Se le va a pedir que grafique potencia, eficiencia, etcétera. Unas cuantas gráficas va a tener que hacer ahí. Se le va a pedir el punto de operación máxima, ahí ya les habíamos hablado, el punto de operación máxima es el punto de máxima eficiencia y tiene que buscar los parámetros correspondientes a ese punto de máxima eficiencia. Va a tener que buscar la velocidad específica utilizando esos puntos de máxima eficiencia. Y va a tener que calcular el diámetro de la turbina, velocidad rotacional y potencia para una turbina dinámicamente similar. Por eso fue que hicimos el análisis de similitud. Así que con eso le deseo éxito en este informe y hasta la semana que viene.